En los recovecos del pasado, hace milenios atrás, reposa un enigma que ha desafiado la mente de generaciones enteras. Un relato marcado por el misterio, que ha despertado el interés de muchos a través de los siglos. El primer asesinato registrado en la historia humana. Pero, ¿fue este acto de violencia más que una sombría narrativa? ¿O acaso se trata de un relato destinado a enseñarnos sobre las profundidades del corazón humano? Hola, qué gusto tenerte de vuelta en nuestro canal Biblia en Acción. Esta vez, para sumergirnos en las brumas del pasado y desentrañar la verdad detrás del primer asesinato registrado. La historia de Caín y Abel. Comencemos. Hace mucho, en los albores de la humanidad, dos hermanos caminaron sobre la tierra, Caín y Abel, unidos por lazos de sangre y rivalidad. En un acto de ofrendas a Dios, sus vidas tomaron un giro sombrío y trascendental. Como sabemos, Caín, el primogénito, y Abel eran hijos de Adán y Eva, nacidos en el jardín paradisíaco del Edén. Su llegada al mundo marcó el inicio de la humanidad, y en ellos se reflejaban los primeros destellos de la diversidad de personalidades y potenciales que habitarían la tierra. Como frutos de la misma raíz, su vínculo fraternal llevaba consigo la promesa de la unidad y la colaboración, pero también abría la puerta a las tensiones y los conflictos que surgirían de la vida misma. En su esencia, eran hermanos unidos por sangre y por el tejido de una historia que se iría tornando cada vez más compleja a lo largo de los años. Caín, un hombre de tierra y labores, llevaba en su mirada una chispa de desafío y una búsqueda constante del reconocimiento. Era el fruto de la tierra que cultivaba, robusto y terrenal. Sus manos, marcadas por el esfuerzo, sostenían ofrendas de la tierra misma, un tributo de los frutos que brotaban bajo sus cuidados. Sus ojos reflejaban la mezcla de orgullo y anhelo, deseaban la aprobación divina, un reconocimiento por su esfuerzo incansable. Por otro lado estaba Abel, el pastor de ovejas, de mirada serena y alma libre como el viento que acariciaba las praderas. Sus ofrendas a Dios consistían en corderos, criaturas suaves y puras, seres vivos que representaban la vida que custodiaba con ternura. Abel emanaba una conexión profunda con la naturaleza, una armonía que se reflejaba en sus ojos tranquilos y en el amor con el que cuidaba su rebaño. Sus ofrendas eran un espejo de sus almas. Caín, con su deseo de sobresalir, presentaba lo que había cultivado con sus propias manos, buscando el elogio de lo divino. Abel, con su corazón abierto a la naturaleza, presentaba seres vivos, buscando la comunión con el Creador a través de la pureza de sus dones. En el horizonte de sus ofrendas, dos personalidades divergentes chocaban y se entrelazaban en un baile de luces y sombras. Los vientos susurraban el destino que se avecinaba, y Dios observaba desde lo alto, tomando nota de las intenciones ocultas en el corazón de aquellos hermanos. En medio del drama de la competencia silenciosa y la búsqueda de la aprobación, la historia de Caín y Abel comenzaba a tomar otros matices. Sus ofrendas no eran solo dones materiales, sino expresiones de sus almas, una premonición de los eventos que desencadenarían el primer asesinato registrado en la historia humana. La historia de Caín y Abel, relatada en el libro del Génesis, capítulo 4, versículos 8 al 16, se despliega en un escenario donde las ofrendas se tejen con celos y tragedia. Ambos, Caín y Abel, presentaron sus ofrendas ante Dios, buscando ganarse su favor y reconocimiento. Abel, el pastor de ovejas, ofreció corderos, seres que simbolizaban la pureza de la vida que cuidaba con amor. Dios aceptó su ofrenda,
derramando su gracia sobre él. Sin embargo, Caín, el cultivador de la tierra, presentó los frutos de su trabajo con la esperanza de encontrar aprobación divina. Pero el resplandor de Dios no se posó sobre su ofrenda, sembrando las semillas de los celos y la envidia en el corazón de Caín. La luz de la aprobación divina sobre Abel y la sombra de la desaprobación sobre Caín desencadenaron un torrente de emociones oscuras. El punto de quiebre. El destino de Caín y Abel culmina en un campo solitario, donde el viento parece sostener su aliento en suspensión. Las sombras se alargan en el crepúsculo y el ambiente se carga con una tensión palpable. En medio de este escenario aparentemente tranquilo, late el corazón de un conflicto ancestral. En Génesis 4 se relata: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dos hermanos envueltos en una red de celos y envidia se encuentran en este lugar, cada uno llevando consigo la carga de sus propias decisiones y emociones. Los recuerdos de las ofrendas y la sombra del resplandor divino sobre uno y la ausencia sobre el otro bailan en sus mentes. La atmósfera se tensa y las palabras flotan en el aire, cargadas de silencios no dichos y deseos no expresados. Y en un acto impulsivo y trágico, la cuerda se tensa hasta su límite. La ira de Caín, alimentada por la sombra de su propio corazón y avivada por la percepción de injusticia, se desborda en un gesto violento e irreversible. Abel, el receptor inadvertido de la tormenta interna de Caín, cae víctima de la primera manifestación de la oscuridad humana, el primer asesinato en la historia del que se tenga conocimiento. El campo solitario se convierte en testigo mudo de este momento crucial, donde los destinos de los hermanos se separan de manera trágica. Caín, ahora un portador de la culpa ineludible, enfrenta las consecuencias de sus acciones mientras el eco de su hermano perdura en el aire. Las sombras de la envidia y el resentimiento se entrelazan en un duelo implacable, dejando cicatrices imborrables en el tapiz de la historia humana. El relato bíblico continúa. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios, en su omnisciencia, confrontó a Caín por su terrible crimen, pero Caín respondió en negación. La mano del juicio divino cayó sobre él, maldiciéndolo y condenándolo a una vida de vagabundeo. Los pasajes bíblicos revelan la amplitud de su destino. Entonces Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Génesis 4:16. Esta tierra de Nod, cuyo nombre significa vagabundeo o errante, se convierte en su hogar, sin un lugar al que pertenecer y sin un destino claro. Caín se sumerge en una existencia nómada, condenado a vagar en un estado perpetuo de desasosiego. En este oscuro episodio, la historia de Caín y Abel se convirtió en un testimonio atemporal de las complejidades del corazón humano y las consecuencias de nuestras elecciones. Esta tragedia entre hermanos, tejida con celos y culminando en el primer asesinato registrado, trasciende el tiempo y se convierte en un espejo en el que la humanidad puede contemplar sus propias luces y sombras. Las páginas bíblicas no solo nos relatan los eventos, sino que también arrojan luz sobre la complejidad de las relaciones humanas y la dinámica entre el amor y la envidia, la aceptación y el rechazo, la benevolencia y la ira. Caín y Abel encarnan las facetas opuestas de la naturaleza humana, destilando las pasiones,
y los dilemas que siguen presentes en nuestra sociedad actual. El legado de Caín y Abel perdura como un recordatorio atemporal de que nuestras acciones tienen el poder de moldear el curso de la historia y el destino de quienes nos rodean. Cada elección que hacemos, cada emoción que albergamos, deja una huella en el tapiz de la humanidad, y es nuestra responsabilidad sopesar cuidadosamente el impacto que deseamos dejar en el mundo que compartimos. Hasta aquí, otra aleccionadora historia. Gracias por acompañarnos y no olvides de suscribirte a nuestro canal Biblia en Acción, para que no te pierdas ningún video sobre los más impactantes sucesos que dejaron una marca indeleble en la historia de la humanidad. ¡Hasta la próxima!